Mi alma se goza en adorar al Padre, dijo el Espíritu Santo en esta tarde, Señor y Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, reciba adoración, reciba exaltación, reciba honra y reciba gloria en su trono de gracia, Señor, en el asiento de la diestra de nuestro Señor Jesucristo sentado. Y en esta hora pedimos en ese santo y divino nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo venga y nos cubra, Señor. No abra los oídos espirituales, edifica en nosotros casas y moradas para su santo nombre, Señor. Que podamos caminar en este nuevo año, Padre, de conformidad a su divina voluntad. Que podamos ser suyos, Señor, ser utilizados en su obra, estar en su agenda, Señor. Poder cumplir con aquel santo mandamiento de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, Señor. En esta hora le pedimos que nos aclare, que nos use, Señor, que el Santo Espíritu redarguya y abra, Señor, en nosotros el hacer como el querer. Que este nuevo año sea un año prolífero, Señor, prolífero en la fe. Que aunque hayan riesgos, Señor, epidemias y ataques a su iglesia, Señor, sabemos que nada puede con su pueblo, que su pueblo es santo y separado, santo y elegido, santo y fortalecido en su Santo Espíritu que nos cubre y nos llena, Señor, de su poder y de su gloria. Bendito sea, Señor. Bendito sea en este nuevo año, porque queremos estar en su presencia, Padre. No pedimos que sea un año de felicidad, sino que sea un año de prédica del Evangelio. Un año que nos enseñe a gozarnos, Señor, en el Espíritu y no en la carne. Un año que nos podamos aprender que vino un solo de su cielo, y que a ese cielo volvió y que allí está preparando morada para todos nosotros. Gracias por el sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por los mensajes recibidos, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están en comunicación en este día, en esta hora, Señor, y en todo el año. Estamos reiniciando, Padre. Estamos reiniciando la tarea de aprender, Señor. Enséñenos. Enséñenos primero, Señor, a borrar lo aprendido, para darle espacio a las cosas nuevas que debemos de aprender, de tener en nosotros. Por eso en esta hora, Señor, haga su presencia en nuestro entendimiento. Se lo pedimos y lo suplicamos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos todos, estamos reiniciando en este nuevo año nuestro ciclo de estudio de la palabra. Recordemos que dimos la última clase hace justamente un mes. Estamos hablando del Éxodo, hicimos el Éxodo 4 y hoy nos toca trabajar sobre el Éxodo 5. Antes de introducirnos en la tarea que el Señor nos ha asignado, les voy a pedir a los hermanos que así puedan hacerlo, que cuando tengan tiempo revisen en YouTube la revista 110 del 14 de este mes de enero. Ahí no hay desperdicio en cuanto a enseñanza del riesgo de la iglesia. No fue un programa hecho para hablar de la iglesia. No fue un programa hecho para hablar de nada que tenga que ver con la fe. Sin embargo, esas personas no se dieron cuenta, como tampoco se dieron cuenta de lo que estaban escribiendo en el Antiguo Testamento, lo que estaban haciendo. Esa gente estaba hablando por la voz del Señor, para que nosotros podamos entender en términos geopolíticos y económicos e internacional el riesgo de la iglesia. Ahí aparece el doctor Julio Jacín haciendo una introducción y luego hay una entrevista a una persona que es asesor de política internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Iván García, el sociólogo y politicólogo, que hace un análisis que, le repito, que nada tiene que ver con la fe desde el punto de vista de ellos, pero nosotros como creyentes tenemos que aprender a leer entre comillas. Todo está dicho en esa entrevista y en esa intervención. Les repito, fue el día 14 de este mes de enero de este año, el día 14. Aquí está fresca toda la entrevista y pueden conseguirla en YouTube para que se sienten y escuchen todo lo que allí se ha dicho y se va a seguir diciendo. Dicho esto, comencemos con la lectura del Éxodo 5, versículo 1. Después, Moisés y Aarón
entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Un momentito ahí. Yo lo conozco. Un momentito ahí, un momentito. Repíteme otra vez la expresión de Moisés. Dice Jehová. Y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Muy bien. Vamos a poner atención a la palabra cuando se lee. No podemos leer literatura, siempre se lo he dicho. Aquí leemos instrumento de fortalecimiento de la fe. Lo primero es que son enviados donde Faraón. Ese envío tiene dos sentidos, es de doble vertiente. Una es el anuncio de quien había de venir. Recordemos otra vez más en el día de hoy que Egipto representa al mundo y el faraón al jefe de este mundo. Recordemos además que el Señor Jesús nos dice: mi reino no es de este mundo. Entonces, en términos espirituales, ahí hay un mandato en el campo espiritual donde dice: deja ir mi pueblo, o sea, vayan a buscar libertad. Por eso dice la palabra que Cristo vino a nosotros para hacernos libres. Esa partecita de ahí, que no parece absolutamente nada, tiene envuelto todo lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Deja ir mi pueblo. El pueblo de Dios no es Israel, no es Judea, pero tampoco es Alemania, ni Francia, ni República Dominicana. El pueblo de Dios son todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Ese es el pueblo del Señor. Se lo digo porque en esta semana he estado conversando con algunos hermanos que tienen la confusión de colocar el pueblo de Dios con geografía, con límites geográficos, con escudo y con bandera. Graso error. En el cielo no se va a ir con escudo, ni con bandera, ni con límite geográfico, ni con límite marino, ni con límite aéreo. Al pueblo de Dios le toca ir en el espíritu al Señor. Eso es lo primero. Lo segundo que hay allí envuelto es: nótese que Moisés dice: el Dios de Israel, no el mi Dios. Dios de Israel. Eso significa mucho para nosotros. Con Cristo Jesús significa: es Jesús un enviado del Padre. Pero Jesús nunca le va a decir Dios al Padre, porque es su Padre. Y Él es Dios también. Él es el mismo. Él es el mismo Dios, el mismo Padre es Él. Se lo dijo a sus discípulos cuando le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Se lo está diciendo. Entonces Él no va a decir: yo soy Dios. No, el Dios de Israel. Ese mensaje que está ahí tiene también para nosotros una importancia vital. Cuando nosotros vamos a buscar las almas, como le dijo Jesús a Pedro: te voy a convertir en pescador de hombre. O sea, buscar alma. No lo hacemos en el nombre nuestro. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, como un mandato celestial del Padre y un mandato celestial de Cristo, ir por todo el mundo. Pero es en el nombre de Jesús que nosotros vamos, no vamos en el nombre propio. Moisés y Aarón no fueron a decirle: yo vine aquí autorizado a... No. Hablan en el nombre, sin autorización, en el nombre, porque el poder no está en nosotros, el poder está en el que nos envía. Entonces se habla del poder que nos envía. El mensajero no tiene poder, es un cumplidor del deber. Y nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas. Somos nosotros los encargados de la prédica.
Somos nosotros que hemos sido enviados al mundo que representa Egipto. Y cuando vamos al mundo nos enfrentamos con el jefe del mundo, que es el faraón en Egipto, pero que en el campo espiritual sabemos muy bien que es el enemigo de nuestras almas, que es el demonio. Cuando nosotros vamos a una misión del Señor, no vamos porque tenemos poder, vamos porque hemos sido enviados a la misión, porque la lucha que se va a establecer allí no es entre Satanás y nosotros. La lucha que se va a establecer allí es entre Satanás y el que nos envía a nosotros, porque nosotros somos el instrumento. O sea, si fuésemos, por ejemplo, un machete para cortar una rama o un ramo, el poder del corte del machete no está en el filo que tenga, sino en la fuerza que lo empuja. El filo en este sentido es nuestra preparación, pero el poder de nuestra preparación no radica en nosotros, radica en quien nos envía, en el nombre de quien vamos. Por eso los hermanos tienen que entender que la prédica nuestra se hace y el trabajo nuestro y la conquista del ser humano, de las almas del ser humano, ha de hacerse siempre en el nombre del Señor. Por eso es aquella misión de Cristo Jesús, aquella versión que dice, y por todo el mundo donde te reciban, pues inmediatamente bautiza. Pero si no, te vas de ahí, sacude el polvo de tu pie y te vas. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos que vamos tocando a ver los corazones que el Señor tiene dispuesto a la salvación. Aquellos corazones que han entendido que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y de eso se trata. El instrumento no tiene poder. El instrumento recibe poder, pero no tiene poder. El instrumento sirve de envase, de vasija, de cofre, para guardar y tener el poder, pero no es suyo. El agua que tenga un vaso no es del vaso. Y si lo quiere probar, porque el vaso se va a derramar y se va. Eso pasa en el campo espiritual. Lo que nosotros recibimos no es nuestro. Por eso dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque no es nuestro. Está usando la presencia de nuestro Señor para una obra del reino. Por tanto, no es nuestra ni el poder, ni la obra, ni la conquista, ni la gloria, ni la victoria. Todo pertenece a Él. Continuemos. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muy bien. Unas citas bíblicas tenemos aquí. ¿De ella? Estamos esperando de Yanira, ¿no? Sí. Ella está Parece ahí. que está comunicada. Ella está ahí, pero no tiene sonido. No tiene sonido. Amén. Lo hacemos de nuevo. Okay. Marcos 11, versículo 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En Lucas 20, versículo 2, dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y en Juan, capítulo 1, versículo 10, nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta por qué yo le digo que lo que hay ahí en el Éxodo y el Génesis, en el Antiguo Testamento, es el ministerio de Jesús completo? Dice Faraón, ¿quién es Jehová? Se lo está desautorizando. Yo no conozco a Jehová. Le está quitando poder. Lo está cuestionando.
¿Quién es Jehová? Eso mismo iba a pasar con Jesús. ¿Con qué autoridad tú haces lo que estás haciendo? Esa es la pregunta que le hace el mundo a Cristo Jesús. Esa pregunta está ahí en el Éxodo porque Jesús iba a pasar por esa. Iba a pasar por esa pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad tú haces las cosas? Y no era el demonio que iba a venir a preguntarle. Le iba a preguntar justamente el instrumento del demonio, que es el ser humano también. Si tú y yo somos instrumentos para nuestro Señor, también hay otros que son instrumentos del demonio, incluyéndolo en la iglesia, ahí dentro de la iglesia. Esas citas bíblicas que leímos ahí son 3, pero son más de 3, son como 8 citas bíblicas, donde se le cuestiona a nuestro Señor Jesucristo la autoridad para hablar de liberar al hombre del pecado. Pero pusimos esas 3 para que se vea que ese pueblo que está ahí era un instrumento del demonio. Por eso que Jesús dice, yo vine a buscar lo que se perdía, lo que se pierde, lo que está en manos del demonio. Quien está cuestionando a Jesús, aparentemente son seres humanos. Pero en el espíritu Jesús sabe muy bien quién que lo está cuestionando. Y tú y yo tenemos que saber muy bien cuando tenemos una respuesta negativa. ¿De dónde viene esa respuesta? No es del ser humano. Esa respuesta es del enemigo de las almas. Esa respuesta es de Satanás. Cuando hay un rechazo, no es el ser humano que rechaza. Es el enemigo que está en posesión de ese ser humano y no quiere perder a esa persona. Y no la quiere perder y lucha por agarrarla. Y por eso vamos a ver mucho más adelante qué pasa cuando esa persona acepta al Señor. Porque el enemigo no se queda de brazos cruzados. Es una lucha por retener, por aglutinar, por almacenar alma, o en el reino celestial o en el infierno. Esa es la lucha que se está dando en el campo espiritual. A eso vino Jesús a enseñarnos. Y por eso se le cuestiona, ¿con qué autoridad? Y dice Faraón, yo no conozco. Eso es una desautorización. Yo no conozco. Nada más le faltó decir en términos dominicanos al tal Jehová. Solo le faltó eso, al tal Jehová, y cuestionarlo. Pero ahí se escribió, no un episodio de Moisés. Ahí se escribió un episodio de Cristo Jesús entre los seres humanos. Que al mundo vino, dice la última cita, al mundo vino y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo reconoció. Y no podían reconocerlo porque el mundo está en manos del demonio. Y por eso al principio de esta clase de hoy, le dije que busquen la entrevista de la revista 110 del 14 de este mes, para que vean cómo el mundo se está preparando para arrancarle la salva al Señor y la iglesia de rodillas, ayúdanos. Somos instrumentos del Señor ya. Tenemos el poder de combatir al demonio ya, en el nombre de Jesús. No le dejemos la tarea a Él. Él nos la dio a nosotros, la delegó a nosotros la tarea. Y en esa entrevista y en esa intervención de ese día 14 de enero, se habla justamente de los problemas de este mundo que el demonio está dirigiendo. Y hemos llegado al extremo de que el domingo 22 de diciembre se llenó la boca el presidente de este país diciendo que estaba de acuerdo con el aborto. Solamente escuché 2 voces que hablaron. Pero la iglesia como tal, bien, gracias. No busquemos al enemigo con un tridente. Busquémoslo en un ser humano de corazón duro y enfermo, degenerado y perdido. Busquemos al enemigo donde tenemos que buscarlo. No lo busquemos en la Biblia. Busquémoslo en el ser humano. Que si nosotros somos instrumentos del Señor,
también hay seres humanos que son instrumentos del demonio. Por eso no podemos maldecir, sino que tenemos que trabajar para conquistar esas almas y enfrentar al demonio, que en este caso aparece como faraón, e ir a decirle: el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nos envía en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús trabajamos y sacamos los demonios y combatimos. Y declaramos la salud y la limpieza de las almas en el nombre de Jesús. Esa es la misión nuestra, que está fotografiada en esos versículos del Éxodo 5. Pero en esa fotografía aparece una imagen borrosa, que es la tuya y la mía. También estamos en el paquete. Hay que trabajar para el reino. Continuemos. Continuamos. Sí. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Párate un momentito, Luz, párate un momentito. Noten que dice: iremos al desierto a hacerle fiesta al Señor, para que no vengan con espada y con peste. Señores, el desierto no es un montón de arena con brisa caliente en el día y fría en la noche. El desierto está en tu corazón y en el mío. El desierto está en nuestras mentes. Aún en el desierto, hagámosle fiesta al Señor, para alejar de nosotros la peste. Y estamos en medio de una peste. Estamos en medio de una pandemia. Y los hermanos son muchos los que me gritan con esa pandemia. Yo, como médico que estoy curando la COVID, estoy sintiendo el peso de muchos hermanos. La mejor forma de evitar la peste es hacerle fiesta en el desierto al Señor. Por eso yo digo a todo el mundo, cuando van a mi oficina y su mascarilla no la uso, no se lleven de mí, usen su mascarilla. Yo sé por qué lo hago. Internet, allá. La mala la hacen. Y vuelven otra vez y su mascarilla. Yo soy hijo de la luz. Yo soy hijo de la luz y en medio de este desierto del mundo, yo alabo y glorifico a mi Señor. Y en medio del desierto de este mundo que está con una peste que cubre el mundo entero, yo sigo alabando a mi Señor. Porque yo no tengo por qué temer. El temor es del demonio y yo no soy hijo del demonio, soy hijo de la luz. Y cuando usted está en la luz, usted ve todo claro. Y yo le estoy viendo con mucha claridad lo que está pasando. Por eso la referencia a la cita de la revista 110 que le dije. Porque según iba esa persona hablando, yo iba colocando el evangelio en sus palabras. Entonces me daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Usted y yo somos hijos de la luz. No tenemos por qué temer. En lo absoluto. Que tema el enemigo, porque nosotros no tememos. Pero nosotros no tenemos que temerle a nadie. En medio del desierto, alabamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le hacemos fiesta en medio del desierto. Allá los que no creen, con sus miedos y su cadena de temores. Continúa, Luz. La señal está baja, se frisa la imagen. Se frisa la imagen ahí. Sí. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas.
Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Un momentito, Luz, un momentito. Pongan atención a esa palabra. No dice el pueblo de Egipto, ni el pueblo de Israel. Dice el pueblo de la tierra. El pueblo de la tierra, globo terráqueo. Ahí está el mensaje espiritual, ¿eh? Sigue. Y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a vuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Repite eso otra vez, perdón, repíteme eso, agrávese. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Muy bien. Para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Muy bien. Repite ese versículo, por favor, Lu. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Están oyendo bien eso, mis hermanos? ¿Ustedes están oyendo bien eso? Saquen eso aparte y anoten lo que les voy a decir ahora qué significa eso. Sigue. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todos nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Cita Biblia, Maritza. Antes de la cita, déjamelo antes de la cita. Oigan lo que está diciendo eso. Que le agraven. Ese versículo que repetimos 3 veces. Que para que se lo pongan en la cabeza los hermanos. Primero es que el demonio le da condiciones laborales. Siempre le da algo que hacer. Para que no escuchen los hermanos. Para que las almas a salvarse no escuchen palabras mentirosas. Eso comenzó en el Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva: con que Dios has dicho.
Le está diciendo, tu Dios es un mentiroso. Está cuestionando al Señor. Y en este caso le está diciendo a nosotros algo muy importante en todos esos versículos. Cuando usted ama al Señor, el demonio le pone carga. Y tiene que ponerle carga para que usted eche para atrás. Y vamos a ver en otros capítulos cómo ese pueblo que va en camino de la libertad reclama una retaguardia. Porque no le gustan la carga. Los hermanos creen que llegar al evangelio es no tener problema. Y se olvidan que Jesús, desde que fue formado en el vientre de María, comenzó con problemas y terminó con problemas. Porque el objetivo del enemigo, se lo dije al principio de este día, es que no se le escapen las almas. Es que se quiere quedar con las almas. Entonces los hermanos que están en el evangelio, que conocen del Señor, se quejan de las tantas tareas que tienen en el día. Hay cristianos haraganes, cristianos perezosos, que le aceptan las tareas al enemigo y no aceptan la tarea de Jesús. Siempre tienen una excusa para participar de las actividades de la fe o del amor. Siempre tienen una excusa. Esa excusa se la inventó el demonio. Porque cuando no estaban en camino de liberación, el demonio le daba la paja para el ladrillo. Pero cuando se meten a trabajar para el Señor, el demonio le quita la paja y dice, ahora búscala tú. Y le aumenta la cantidad de ladrillos que tienen que hacer. Y le exige una carga nueva, un cumplimiento nuevo. Y les obliga a olvidarse de lo que él llama palabras mentirosas, que son las palabras de liberación, que son las palabras que nos llevan a un encuentro con nuestro Padre Celestial. La palabra. Ahí está el secreto, en ese pedacito. Palabra. El enemigo, todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús es mentira. Él no puede aceptar que Cristo Jesús tiene una verdad. Que Él es la verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad soy yo. El resto es negativo. Pero el enemigo tergiversa eso y dice, esas son palabras mentirosas. Y si Jesús dice que Él es la verdad, le está diciendo mentiroso al Señor. Porque no quiere perder las almas. Nos aumentan día a día los compromisos sociales y laborales. Y nos disminuyen los compromisos de la fe. Hay hermanos que no son capaces de pasarse 2 minutos orándole al Señor. Tienen que ir rápido a la oficina, al trabajo, rápido, que le coge el tapón, rápido, que coge el tapón. El demonio pinchándolo con su tridente por el fundillo. Te va a coger el tapón, párate, vete. Ora en el camino. Oración del camino, vaya usted a ver. Concentrado en el motorista que se atravesó. El tipo que le tira un trapo sucio al gritar para limpiárselo. El policía que se distrae dando paso a un solo carril. Y estamos orando. De repente estamos maldiciendo. Mire ese motorista. Ese tráfico no sabe nada. ¿Y por qué no manda? Pero estamos orando. Porque aún en el momento que nosotros quisiésemos darle al Señor, el enemigo interfiere. Cuando vamos a hacerle fiesta en nuestro desierto, el enemigo interfiere. Eso es lo que está diciendo ahí. El enemigo está interfiriendo para que no hagas fiesta en los momentos que tú tienes dificultades. El enemigo quiere verte llorando, no de fiesta, llorando quiere verte. Quiere verte sufriendo, no gozoso.
Eso es lo que el enemigo quiere. Y tú, hermano Soqué, te lo complace. Ay, 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 ay. Lo complace. Hazle fiesta en el desierto al Señor. Y cuando la carga sea mayor, aumenta tus horas de fiesta y de gozo. Y verá cómo se va a los infiernos, que el de los infiernos salió. De eso se trata, eso que estamos leyendo ahí. Que el Señor vino a eso, a mostrarnos, a enseñarnos ese camino. A decirnos cómo es el evangelio de liberación. Y tú te vas a encontrar, el demonio está en tu casa. Date pronto. Tiene que hacer tal cosa. Tú no puedes ir a la iglesia ahora. ¿Qué tanto tú hablas de Jesucristo? Lo vas a encontrar en tu casa. Ahora le cogió con, lo vas a encontrar en tu casa. Y lo vas a encontrar en tu trabajo. Ahí va a tener pelafutanes que vienen con un látigo en la mano. Que cuando no pueden golpearte con su lengua saburosa, le ensucian el oído a otros en contra tuya. Ese es el demonio. El demonio tiene farda, tiene pantalones. El demonio usa pejuelo y corbata. El demonio usa buenos peinados. Ese es el demonio. Tu compañero que está al lado, compañero de trabajo, de vida. No porque sean ellos mismos el demonio, sino porque están endemoniados. Son instrumentos de la obra de Satanás en tu contra. Ahora, si cuando te dan esas presiones tú te lo gozas, se derrite todo. Porque el gozo del Señor es el sol que derrite todo intento del enemigo en bloquear el gozo y la felicidad de las almas que pertenecen a Cristo Jesús. Y ese es tu compromiso, hermano. Jesús lo demostró. Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo una hora de felicidad en esta tierra. Pero tú quieres una vida feliz aquí. No tuvo una hora de felicidad. Perseguido en el vientre de María. Ahí comenzó todo. Hasta que lo mataron. No tuvo un momento de felicidad. Su mayor gozo, su único gozo, y ese es tu papel y el mío, hacer esa tarea en el nombre de aquel que vino a sufrir por ti y por mí, de aquel que vino a sufrir por aquellos que no lo conocen. Ese es el evangelio, hermano. De eso se trata ese capítulo del Éxodo, de cómo vino nuestro Señor Jesucristo a liberarnos y cómo el demonio puso carga sobre el pueblo del Señor. Azote. Azote. ¿Quién de nosotros ha sido azotado en esta vida? ¿Quién? Y después que entramos al evangelio, la azotera se pone más dura. Le ponen garfio en la punta para que golpee más y más y más y más. Pero cuando tú eres cristiano, tú te lo gozas. Y se alabó sea Dios. Aquí no hay que comer hoy, gloria a Dios, comemos mañana. Alabado sea Dios, el jefe está incómodo y a mí qué me importa, que se tire de la tercera. Gloria a Dios, que me están cercando, que me están exigiendo. Cuando tú haces eso, ¿tú sabes lo que tú estás invocando? Estás invocando al Espíritu Santo como escudo, cobertura y fortaleza tuya. Porque tiene un corazón alegre, no un corazón contrito ni humillado, lo tiene feliz, feliz, en gozo cuando el enemigo ataca. Nosotros solo nos humillamos ante el Señor
nunca ante ningún hombre que es instrumento del demonio. Continuemos. Hay unas citas pendientes. Sí. Maritza Albaje. Ajá. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. En el mundo tendréis aflicciones. Eso que habla en Éxodo 5. Aflicciones del mundo. Pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Saben quién es el mundo? No es un pedazo de tierra, no, que da vuelta alrededor del sol. No. Es el mismo demonio. Por eso hablamos de cosas mundanas. De eso se refiere el campo espiritual. No es la geografía terráquea. No. Se está refiriendo al campo espiritual. Venció en su propio terreno al mundo, al enemigo. Lo venció en su propio terreno, sin levantar una espada, solo con la verdad y el sacrificio. En el mundo tendréis aflicción. Hermano, lo estoy oyendo. Tú tienes que tener aflicción en el mundo, no lo estoy oyendo. Pero confiate en el Señor. Confiate en el Señor, confíate en Él. Porque Él venció al mundo. ¿Y sabe cómo fue que venció al mundo? Trabajando, buscando las almas. Lo venció. Trabajando para el reino, porque vino a eso. Su tarea era rescatar las almas. No era gemir. No era lloriquear. No era cobardarse. Era conquistar las almas. Vino a hacernos libres. Y lo logró. Porque tú y yo somos libres. Lo logró. Por eso dice, yo he vencido al mundo. Te pregunto yo ahora a ti, ¿quién vence? ¿Tú con Cristo Jesús al mundo o el mundo con el demonio te vence a ti? Esa es la diferencia. Mantenerlo en el gozo de nuestro Salvador. Las preocupaciones son, mañana se hacen historia, no hechos, historia. Eso es historia que pasa mañana. Lo que no pasa es en la palabra de Dios. Porque es de liberación eterna. Nos lleva a la eternidad. Confiad. En el mundo tenéis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y te está diciendo, si yo lo vencí, y después te dice, estaré con vosotros todo el tiempo, te está diciendo, el vencedor es tu compañero. El conquistador es tu compañero. El que venció el mundo es tu aliado en este mundo. Confiad. Confiad que yo he vencido al mundo. Yo. El que está a tu lado, el que tú proclamas, al que tú alabas, al que tú glorificas, ese venció el mundo y está contigo cuando tú estás en fiesta en el desierto. Confía en Él. Hay muchos ejemplos de eso. La tentación en el desierto de Jesús. Y aquella vez que iba en la barca con los discípulos, que una tormenta, que fue Pedro vuelto loco y sin idea de despertar al pobre maestro cansado. Y digo, maestro, que nos hundimos. El Señor se despertó y le echó un boche ahí mismo. Por fresco, porque él es reloj despertador, no está despertando a nadie, porque era una tormenta. Andando con Cristo ahí en la nave, flotando con nuestro Señor al lado ahí, tenía miedo. Ese Pedro que tenía miedo en ese momento, mañana o hoy puede ser tú y yo. Con Cristo al lado, con temor. Maestro, que nos hundimos. Una tempestad, maestro. Eso no es fe. El Señor está con nosotros. Confiad que Él venció al mundo. Y Él está con nosotros y nos ayuda a vencerlo también. Mañana nos vamos a reír del mundo
y transmitamos nosotros a nuestros hijos esa sonrisa de gozo para que el enemigo no lo toque nunca. Y enseñemos a nuestros hijos a hacer fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. Cuando no le enseñamos eso, se lo estamos dejando al demonio que lo enseñe él, que él le dé la clase que tiene que darle. Pero se dan cuenta que con el asunto de educación sexual, todo el mundo quiere ceder la educación sexual de la escuela, incluyendo las iglesias. O sea, denle al demonio la educación sexual, que yo no sé de eso. Yo no puedo hacer eso. ¿Sabes por qué no pueden hacer eso? Porque tienen un prurito sexual guardado en su alma, que no han soltado. No pueden hablar de eso. Tienen la vergüenza de lo haber sido, de lo que fueron, y no pueden hablar de eso. El demonio se lo impide, eso es un tabú. Pero la educación sexual, como la educación alimenticia, como la educación de higiene, como la educación de vestir, tiene que ser en el hogar. Porque si no, el demonio se aprovecha de todo. De todo se aprovecha el demonio. Las tres causales. Porque resulta, yo oigo hijos de cristianos defendiendo eso. Hijos de cristianos defendiendo eso. Porque los hermanos son capaces de edificarse en base a eso. Y no se dan cuenta que eso es una espada del enemigo arrancando cabezas en los hogares. Y en esa entrevista que le dije que se dio el día 14, en esa entrevista hablan de eso. De que quieren llevarlo todo fuera del hogar, destruir la familia. Quieren destruir la familia porque la familia es el escudo que creó el Señor para el desarrollo de una sociedad sana. Pero no le hablamos a los hijos de eso. Apenas le decimos, no te dejes poner la mano. Si tú no sabes de eso, edifícate. Edifícate porque en este país quieren que maten al niño de una violación cuando él no fue culpable y el violador que lo dejen suelto, que siga violando. De eso se trata, de matar inocentes, de matar la inocencia, que es una forma de matar a Cristo Jesús, porque fue él el inocente, por eso que su sangre es preciosa, pero se lo dejamos todos a la escuela. No tenemos hogar. Se lo dije en una clase anterior. No tenemos hogar. Tenemos relaciones sociales dentro de la casa. La relación social dentro de la casa no es un hogar, ¿eh? Eso es otra cosa. Hogar es el diseño del Señor para la vida sana. Y si en tu casa no hay sanidad, revisa, hermano. Revisa, hermana. Porque la mejor propaganda de la sanidad, la mejor clase de la sanidad, el mejor ejemplo de sanidad en la casa es el cristiano. Ese es el mejor ejemplo. El otro ejemplo lo lleva el demonio. El otro ejemplo lo lleva el demonio y ataca a lo más inocente. A eso que vas a atacar. Falta un puntito ahí, ¿eh? Estamos terminando, sí. Mira, falta un puntito. Y encontrando a Moisés y a Aarón, sí. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: atención a mire eso. Jehová Atención, sobre vosotros. atención a esa parte. ¿Qué dijeron? Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos. Párate ahí. Repíteme eso. Nos ha hecho, perdón, repite de nuevo. Nos ha hecho abominable. Pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada. Párate ahí. Te estamos oyendo esa palabra. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted le molesta al mundo. Cuando usted está en Cristo, el mundo no lo recibe. Porque es que el Señor no es de este mundo.
no es de este mundo. Entonces, ¿qué hace el demonio que es el dueño de este mundo? Sigue luz, poniendo les la espada en la mano. Entonces, aquí hay una cita. El 21 tiene una poniéndole cita la espada en las manos para que nos maten. para que nos maten. ¿Ustedes están oyendo eso? Esa es la persecución del mundo al evangelio. Esa es la persecución. El mundo no acepta el evangelio porque el mundo es del demonio. Sin embargo, nosotros tenemos que ir al mundo a buscar lo que son del Señor. Esa es la tarea. Aunque la espada venga sobre nosotros. Hay una cita bíblica ahí. Sí. Sí, así es. Amén. La hermana la tiene. Sí. Amén. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aleluya. Ahí está el secreto de lo que acaba Luz de leer. Ahí está el secreto. El mundo rechaza el evangelio. Y ese rechazo es a Jesús. Y tiene una espada sobre el cristiano, porque el cristiano representa a Jesús. Y como dice ahí en esa cita bíblica, es preferible que muera uno y no todo el pueblo. Ahí todo eso está en esa parte que está ahí, en el Éxodo. Esa espada va sobre uno, que representa el todo en la salvación. Esa espada cayó sobre uno que da salvación. La espada del mundo, la espada del demonio cayó sobre Jesús. ¿Tú sabes por qué cayó sobre Jesús la espada del demonio? Porque tú y yo no lo íbamos a resistir. Pero él sí. No porque hacía mucho ejercicio, no porque atleta. No, lo iba a resistir porque era puro y santo. Puro, sin pecado. Y la espada del enemigo no puede golpear al que no está en pecado. Golpear al que está en pecado. La santidad es la roca que rechaza el filo del enemigo. Y la santidad la trajo Jesús a esta tierra. Que muera uno, y oigan bien, no dice por toda la tierra, sino por los de él, por su nación. Por su nación fue que murió. Por su nación, por lo suyo, por ti, por mí. Caifás lo dijo sin darse cuenta. Como hay mucha gente que predica sin darse cuenta de lo que está predicando. Eso le estoy hablando del día 14 de enero. Esa gente hablaron sin darse cuenta de lo que estaban diciendo. No se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. Pero un cristiano despierto que oiga esa entrevista y esas participaciones, inmediatamente sabe lo que está pasando. Porque el Señor usa lo que quiere para hablar. Usa lo que quiere. Y esa nación que el Señor dio su sangre por ella, no es Israel, no es Jerusalén, no es República Dominicana. Habla de una nación santa. Se habla de una nación en el espíritu. Esa misma nación que Faraón le está poniendo carga, esa es la nación del Señor. Por esa nación fue que él murió. Por aquella que el demonio ataca, que el demonio persigue. Es por eso que él murió. Y que lo está diciendo, es un creyente en Jehová, pero endemoniado.
totalmente endemoniado, porque ninguno de los judíos creyeron en Jesús, salvo muy poquitos de sus discípulos. Y aún creyendo dudaron en un momento determinado. De eso se trata, de darnos cuenta que el enemigo sí sabe muy bien quiénes son los cristianos. Ahora nosotros casi nunca sabemos quién es el enemigo. Y el que no conoce la forma de actuar del demonio puede cometer el error de servirle sin querer o queriendo. Al enemigo hay que conocerlo. Ahí fue Caifás. En otro momento del Antiguo Testamento fue Faraón. ¿Sabes tú cuál es tu enemigo ahora en el nombre del demonio? Búscalo. Yo sé cuáles son los míos. Porque me rodea a mí que quiere sacarme del evangelio y ponerme duda y crearme criterios extraños. Yo solo los escucho. Y después que lo escucho, le doy una lección espiritual. Y se lo entrego a los clavos en la cruz del Calvario. Y con un clavo espiritual y se lo monto ahí, lo dejo colgado ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo hay que identificarlo. Hay que identificarlo. El enemigo son nuestros problemas con la especie humana. Son nuestros problemas con el entorno. Ese es el enemigo. Y el Señor murió para mostrárnoslo. Y donde quiera que abrimos la palabra, encontramos eso. Caifás habló con profecía. Sin ser el profeta del Señor, habló con profecía. Así hay gente en este mundo que viene hablando con profecía y no nos damos cuenta porque no están en la iglesia. Porque no leemos, no investigamos. Somos sabios en la ignorancia y somos ignorantes en la sabiduría. No somos capaces de abrir los ojos. Pero el enemigo sí lo tiene abierto y sabe muy bien a quién combatir. En la época de Jesús, el enemigo era Jesús. Y lo anunciaron. Vamos a arrancarle la cabeza a este para salvar la nación. ¿Salvarla de quién, la nación? ¿Quién era el dueño de esa nación que ellos querían salvar? Ya sabemos, esa nación estaba empoderada del demonio, o el demonio empoderado de ella. Tanto es así que hicieron fiesta cuando mataron a Jesús. Fiesta muy larga. Todavía hoy no reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Allá ellos. Pero tú y yo lo conocemos. Y no podemos tenerle miedo a la espada del faraón, ni a la amenaza del tribuno que dirige la nación. Al fin y al cabo, nuestra nacionalidad legalmente es dominicana. Pero mayormente y más importante es nuestra nacionalidad espiritual. Pertenecemos al redil de Cristo Jesús. Pertenecemos al reino celestial. Y para allá vamos tarde o temprano. Entonces no tengamos miedo. Bajo ninguna circunstancia tengamos miedo. Que el miedo es el instrumento del enemigo para frenar nuestro camino hacia Cristo Jesús. Síguelo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Amén. El Señor le dio la revelación a Cristo Jesús que no le dio a Moisés. No podía dársela. Porque es una literatura incumplida. Se cumplió en Cristo Jesús. Esa literatura se cumplió en Cristo Jesús. Por eso que Jesús dice en el versículo que leímos anteriormente de Juan: en el mundo estaba, el mundo no lo reconoció. Y después dijo: en el mundo tendréis aflicciones. El Señor sí sabía lo que iba a pasar cuando Él llegara a este mundo. Muchas aflicciones, mucho tormento, mucho sacrificio, mucho dolor. Pero al fin y al cabo,
mucha liberación de las almas. De eso se trata. Que el Señor sí sabía que vino y por qué las aflicciones. En el Éxodo no puede aparecer eso, porque el Éxodo es una literatura, no el hecho. El hecho es de Jesús. Está anunciado ahí lo que iba a responder el Señor. Y lo respondió Jesús cuando vino. Y lo respondió. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Esa es la respuesta que encadena ese final del capítulo 5 del Éxodo. Hemos terminado por ahora. ¿Alguna pregunta? Mira, ahí se pregunta Luz. Estoy viendo, no hay. Bueno, yo vi el programa de Julito Jacín. No, no hay pregunta. Si hay un hermano que está interviniendo. Yo vi el programa de Julio Jacín y la verdad es que también, al igual que usted, me quedé, no lo vi tan profundo como usted lo vio, pero sí vi cómo con denuedo Iván se refería a cómo hay una estrategia para matar la familia. Y hablaba de la familia, la ciberfamilia. Es decir, que el Internet te manda a otra familia, que tú te olvides que tienes padre, que tienes madre, y que tú los padres y los madres tuyos son las instituciones del nuevo orden, y a esa que tú tienes que obedecer, y de ahí que el 6-6, lo que falta nada más poner el chi a la gente. Exacto. Para que reciban las órdenes directamente y sean controlados totalmente. Y habló de que estábamos en la era de la vigilancia. Que eso también me hizo mucho que pensar de cómo todo está controlado por las instituciones que quieren dirigir el mundo, y que el hecho de que tú no identifiques tu papá y tu mamá, y que la agenda LGTB no produce familia, como todas las cosas que no producen familia se quieren propagar o exaltar para que la familia sea el ciberespacio. El ciberespacio, así mismo. El mejor hermano de un jovencito es su teléfono. Y el youtuber o el influencer que no estudió, que simplemente le cae bien a la gente, y a ese que vamos a seguir. Y si a ese dice, que sí. Y si ese así dice, mismo, mátate, irán 2 o 3 a donde él quiera. Me alegro que haya visto eso, hermano Dani, porque es necesario que los hermanos abran los ojos al modernismo. El evangelio tiene que evolucionar buscando la verdad, porque el enemigo está avanzando mucho. Y ese avance tiene su prurito, hay que buscarlo. No estamos en contra de las redes, estamos en contra de las estupideces que pasan el día entero detrás de las redes y no pasan un minuto con Cristo. Lo más importante quizá que nos atañe a nosotros es que este gobierno aprobó una agenda que fue traída de ese orden mundial, y que él está dando pasos en esa agenda. Sí, señor. Pero eso se sabía desde antes de las elecciones. ¿Y tú crees que lo sabían los hermanos? De hecho, hay que estar pendiente de esas cosas. Yo pienso los hermanos lo sabían y le hicieron Yo promoción. creo que sí, que ellos lo sabían, sí mismo. Hicieron mucha promoción. Sí, señor. Los hermanos lo sabían y hicieron promoción. Pero ¿quién dice? ¿Quién? Los hermanos que votaron por el PRM. No. Sí, de los hermanos de la fe que votaron. Nación, sí. El pueblo. Bueno, es que también está malísimo el internet hoy. Sí, está muy malo. Tú te vas a un barrio pobre ahora mismo, y la mayoría, la mayoría de los, porque ya los padres de esos barrios, la mayoría no están atentos a si los muchachitos se sientan en la televisión a ver la clase. Es decir, que se ha ido ganando terreno. Es decir,
el orden mundial ha ido ganando terreno. Y mientras menos conocimiento tú tienes, más en el oscurantismo tú te vas metiendo. Claro, Sí, el doctor se refiere a que si antes de las elecciones los hermanos lo sabían, que eso era punto principal en la agenda. los hermanos sabían lo que estaba pasando y contribuyeron para que pasara. Tengo el Exacto. testimonio vivo. Exacto. Contribuyeron. Así mismo. Solamente 3 personas del evangelio que yo conozco y uno de la iglesia católica me dieron el visto bueno con lo que yo le estaba advirtiendo. Pero la iglesia se metió la mano en los bolsillos a ver qué tenía en los bolsillos. Se quedó callada. Se quedó callada. Se quedó callada. Le sirvieron a Faraón. De eso que estamos hablando hoy. ¿Quién le sirve a Faraón y quién a Cristo? No quieren dificultades. Quieren la paz del templo para toda la vida. Pero cuando salen del templo tienen dificultades. Y la cosa no es así. Esa entrevista yo le pido a los hermanos que la vean, la promuevan, pero que la analicen desde el punto de vista de la fe. Para que vean que lo que se le está diciendo no es un disparate. Quien está hablando allí no va a una iglesia nunca. Es un investigador sociológico y político que se ha dado cuenta de lo que está pasando en el mundo y dice, ¿qué está pasando? Se están robando la familia con la tecnología, se la están robando. Yo siempre he estado criticando eso, que uno va a un restaurante, bueno, ya no se puede. Usted ve a la familia sentada, cada uno chateando por su lado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la iglesia ante ese hecho se calle la boca? Así Eso es. no puede ser. Yo doy gracias y aprovecho la oportunidad y doy gracias por la pastora Francia Hernández. Es la única que me dijo, yo te acompaño a decirle esas cosas a la iglesia. La iglesia, ni a ella ni a mí no prestó atención. El faraón estaba en dominio de su territorio. Pero yo cumplí con el mensaje que el Señor me dio. Y ella también. Así mismo. Y el hermano Ezequiel Molina. Y el hermano obispo de Baní, Masalle, que le dio una curva al presidente que un poco le rompe la cara. Cuando dijo, preocúpese por el hambre de este país, por la COVID. Y para eso fue elegido. No para promover agendas internacionales. Y esa agenda internacional vigente en este país día a día y no nos damos cuenta. Así es. Mis hermanos, tenemos que sacudir la iglesia. Primero sacudiendo nosotros, exigiendo que estén aprobando, digo una marcha, que están aprobando la unión matrimonial de los homosexuales. No, no es así, ¿no? Hay que construir, hay que ir construyendo desde ahora. Con el mismo instrumento que el Señor nos ha dado, que es nuestra fe. Promoverla, dirigirla y hacerla nuestra espada de lucha. Nuestra fe y nuestra confianza en que la familia la hizo de nuestro Señor, nuestro Creador. Y nadie tiene derecho a tocarla. Nadie puede tocar la familia. Por eso dice en el matrimonio, lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Pues mire, la separación no es el divorcio. La separación es el rompimiento espiritual entre padres e hijos. Es la verdadera separación. Porque al fin y al cabo un matrimonio legal lo hace cualquiera. Pero un matrimonio espiritual solo lo hace el Señor. Y ese no tiene divorcio. Somos responsables de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles que la tecnología es muy buena, muy buena. No la rechazamos. La estamos usando ahora mismo. Pero cuidado, que por la ventana de la misericordia entra el demonio a cubrir su campo. Andan juntos y de las manos. Así mismo. Y eso hay que tenerlo claro, mis hermanos. ¿Alguien más?
Yo quería comentar algo. Sí, tenemos tiempo, todavía podemos hacerlo de ella. ¿Cómo no? Muy breve, muy breve. Y es justamente con el tema este del avance de la tecnología de la información y la comunicación. Y es que el único camino que queda es justamente poder crear un contenido alternativo, de utilizarla como le estamos utilizando para clases de este tipo. Amén, así es. Esto es lo único que nos queda porque eso es un proceso que no se va a detener. Lo que tenemos No, es que justamente utilizarla con un nuevo contenido y con un nuevo mensaje. Y así que mismo. este avance de la tecnología de la información esté al servicio del Señor y esté al servicio de llevar un mensaje a la familia distinto. Eso es lo que Amén, así es. Amén. ¿Alguien más? Bueno, oramos Bueno, entonces. lo único que queda por decir es que al final el Señor vencerá. Amén. Amén. Y Amén. Amén. Pero que Él hay cuenta una con historia en el nosotros. Apocalipsis que dice lo que va a pasar. Sí, así es. Pero el Amén. Señor cuenta con su pueblo. No puede, Él puede hacerlo solo, pero quiere que su pueblo participe para que comparta con Él sus moradas celestiales. No su gloria, moradas celestiales. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en esta tarde le ha placido unirnos con un lazo espiritual irrompible e inseparable. Gracias, Señor, porque nuestros oídos se han abierto para escuchar su palabra. Padre, escríbela en nuestros corazones. Ayúdanos a servirle, Señor. Queremos ser suyo en un servicio cotidiano y diario. Queremos levantarnos en Cristo Jesús, vivir en presencia del Santo Espíritu y dándole gloria y honra a quien todo lo ha hecho. Padre, ayúdenos a hacer su voluntad. Ayúdenos a hacer su voluntad y haga su voluntad sobre nosotros. Permítanos caminar por el sendero que nuestro Señor Jesucristo nos dejó establecido. El sendero de la luz, donde no hay miedo ni terror. Donde no hay rugir de los dientes, Señor. Donde podemos cantarle y adorarle en medio del desierto. Que cuando haya calor glorifiquemos su nombre. Y si hay frío glorificamos su nombre. Si hay comida glorificamos su nombre. Si hay sed glorificamos su nombre. Porque al fin y al cabo todo lo que tenemos se lo debemos a usted. Y lo más preciado que tenemos en nuestras vidas. Y usted la cuida, dice su palabra. Que si usted cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Gracias por ese cuidado. Gracias por la enseñanza de esta tarde. Padre, dejo en sus manos cada hermano que se ha dispuesto en esta hora a escuchar su palabra. No lo bendiga solo ellos, bendiga a su familia y sus labores, Señor. Y siempre en su corazón el deseo de promover el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos encarecidamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les Gloria a bendiga. Dios. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Nos Bye. observamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí. ¿Ya?